Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bien, estamos con el ingeniero Horacio Tetamanti, el ingeniero naval. Ya hemos estado hablando con él en otras oportunidades. Horacio, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias por la invitación a ustedes. Bueno, acá estamos pero muy preocupados con algunas declaraciones tuyas que nos ponen al corriente de situaciones que nos preocupan, ¿no? Realmente nosotros te conocemos, venimos escuchando tus alertas, venimos escuchando tus recomendaciones y parece que del otro lado hay una resistencia a escuchar sobre estas cuestiones. ¿Qué te parece a vos? Mirá, lo cierto es que el sector de la logística estratégica, de la administración de los ríos Paraná, Río Uruguay, Río de la Plata, y su proyección geopolítica hacia el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida, es un tema extremadamente sensible a los intereses nacionales y lamentablemente lo cierto es que a partir de la década del 90, con esas resoluciones que fueron, digamos, imponiendo una resignación de soberanía argentina en las diferentes expresiones de este patrimonio marítimo y fluvial, han dejado a la Argentina en situación cada vez más comprometida. Y lo cierto es que así como en su momento Ceballos, el canciller de Carlos Pellegrino, ya advertía que estos intereses, que son legítimos pero no son argentinos, van tomando una preponderancia y una dominancia en los medios, en las estructuras financieras, en el periodismo, inclusive en la propia actividad política, que hace que cuando uno quiera, digamos, empezar a reflexionar sobre estas cuestiones, se encuentra con una especie de muro que hace que sea como inexpugnable, ¿no? Y lo cierto es que con mucha preocupación que yo comparto y trato de advertir, el decreto 949 que se alumbró allá por el 20 de diciembre del año pasado, ratifica esto, ¿no? Que lamentablemente parecería que hay una inteligencia externa de Argentina que en este campo en particular se hace como indiferente hacia los cambios de gobierno, ¿no? Si los gobiernos cambian, las expectativas son otras, pero sin embargo las políticas continúan. Y en este caso en particular, lo referido a la mal llamada hidrovía, con esta palabra tan nefasta, lo que hace de alguna forma es seguir ratificando y profundizando aquello que no empezó hace poco. Empezó allá por la década del 90, ya tiene casi 30 años y aparentemente parecería que la Argentina, en vez de algún momento empezar a repechar la cuesta, hace como pasos cada vez para atrás, ¿no? ¿En qué consiste específicamente este decreto 949 del 2020? El decreto 949, bajo el formato de una autorización para privatizar o para concesionar o para licitar, esconde decisiones geopolíticas muy trascendentes. Porque una cuestión es licitar o contratar una tarea física de dragar un río, pero otra cosa muy distinta es la definición geopolítica de cómo y por dónde navegamos los argentinos. Claro. Es decir, la forma en que los países navegan, la forma que definen el significado geoestratégico de sus vías navegables, digamos, fundamentales, como el río Paraná o el río de la Plata, no es una actividad ni económica ni una mera elemento de transporte. Son significados profundamente geopolíticos, es decir, el control de las vías navegables estratégicas son los que han tallado la historia de la humanidad y las realidades geopolíticas, no solamente del Río de la Plata, sino del mundo entero. Por nada, nuestro país se fue, digamos, tallando en su desarrollo institucional a raíz de lo que sucedía a la vera de sus ríos, las grandes batallas de Montevideo, la batalla de los Pozos, de la isla Martín García, la vuelta de obligado, las permanentes conflictos con las potencias en pugna se daban en el agua, se daban en el río. El control de la forma de navegación desde la vieja ruta del Potosí era la cuestión que se dirimía y la que tallaba los esquemas políticos y sociales que se iban determinando. Por eso el 949 lo que hace es ratifica
el modelo colonial que se alumbró en los 90. Obliga a la Argentina, y ahora más que nunca, a raíz de la claudicación que ya había hecho el presidente Macri, de profundizar o de habilitar algo que nunca antes Argentina en sus 200 años de historia había permitido, complementa esa cuestión, ya, digamos, de alguna forma consagrando el puerto de Montevideo como el puerto hegemónico de la Cuenca del Plata, un viejo objetivo de los esquemas imperiales, las peleas con Rivadavia, Rosas, la configuración de la Confederación de Provincias del Río de la Plata, en fin, ahí se dio lo que fue nuestra historia. Y bueno, lamentablemente el decreto 949 no es otra cosa que prácticamente replicar aquellas formulaciones que se habían hecho a la luz del consenso de Washington de la década del 90, y sumado a lo que se había aprobado en el gobierno anterior, porque no me cabe la menor duda que el decreto no fue desarrollado en la Argentina, sino que fue escrito fuera de la Argentina, es una continuidad estratégica de aquellas que había habilitado Macri en su momento. O sea que en este campo en particular no hubo un cambio de gobierno, sino que hubo una continuidad, digamos, estratégica de ir complementando diferentes objetivos al efectos de ir poco a poco prácticamente a expulsar a los argentinos de nuestras aguas, de nuestros ríos y de nuestros mares, ¿no? Para poner un poquito mejor en contexto a la audiencia que está tomando por primera vez esto, que no ha presenciado ninguna de nuestras otras charlas, digamos, estamos ratificando algunos absurdos, ¿no? Como por ejemplo, que si se viene navegando desde la Patagonia o desde Tierra del Fuego para ingresar a un puerto argentino o para navegar ríos argentinos, tenemos que pasar necesariamente por Montevideo. Justamente, uno de los objetivos de esa reforma de los 90 estratégicamente era, por un lado, no solamente expulsar a los argentinos del agua, obligarnos a abandonar la logística por agua y por ferrocarriles, condenarnos hacia una logística por camiones que condiciona seriamente nuestro futuro, claro, especialmente en las provincias patagónicas, convertir al puerto de Buenos Aires en el furgón de cola de Montevideo, constituirlo en una especie de plazoleta de concentración de contenedores de todo el país a través del tráfico carretero y camionero, y concentrar lo que sea el dominio logístico de lo que es el transporte, el comercio exterior desde el puerto de Montevideo. Ese fue el objetivo, de tal forma que Argentina quedara partida al medio entre un río Paraná que le fue entregada a las multinacionales cerealeras y un Atlántico Sur que le fue entregado el control estratégico de Londres. Y evidentemente se constituyó un triángulo formado entre Punta Arenas, Puerto Stanley y Montevideo, que a modo de pinza nos va condicionando nuestra soberanía, ya no solamente el río Paraná, el río de la Plata, sino lo que significa todo el Atlántico Sur, la explotación petrolera, la pesca furtiva y fundamentalmente nos condiciona nuestras pretensiones antárticas de cara al futuro. Esa estación que nos pusieron en el medio de Montevideo, que nos obliga a navegar al norte cuando nosotros realmente tenemos que navegar al sur, es lo que hace que esta segmentación de la Argentina impide un desarrollo marítimo estratégico que integre la Argentina desde el polo sur, que es nuestro extremo sur del país, hacia Posadas y Misiones a través de una red troncal de navegación soberana. Hoy en el medio nos han instalado un nuevo canal, que fue el que autorizó Macri, y ahora en el decreto 4, digamos, en este decreto 949, nos obliga o que pasa desapercibido la boya kilómetro 239, que no es un número trascendente. Esta boya es la que está frente a Montevideo. Es decir, es donde nos impone, a partir de ahora, definitivamente que la Argentina se rinde, defecciona y entrega la Cuenca del Plata a la hegemonía del puerto de Montevideo. Eso es lo que significa, desde el punto de vista geopolítico, el decreto 949. O sea, a ver, los argentinos para ir desde el Paraná a Tierra del Fuego o cualquier lugar en el medio de nuestro territorio, de nuestra plataforma marítima, deben necesariamente ir por el Canal del Indio, ¿verdad? Exactamente. Y en vez de navegar al sur,
obligado a navegar al norte. Exactamente, hacer muchos más kilómetros, perder más tiempo, porque en el Canal del Indio hay mucha espera para poder circular por él, porque es angosto. Esto lo aprendí de vos. Y en el sentido contrario, exactamente lo mismo, e inclusive esto nos obliga a tributar en Uruguay, ¿sí? Absolutamente, porque por ejemplo, vamos a un caso emblemático que es el rompehielos Iriza, que tiene como base operativa el puerto de Buenos Aires y necesariamente opera en la Antártida, obviamente, para eso está, para hacer la logística de nuestras bases. Si vamos a recrear una navegación del rompehielos hacia la Antártida, vamos a caer en la paradoja que nuestro buque soberano tiene que navegar al norte, tiene que dirigirse hacia el puerto de Montevideo, tiene que esperar que la autoridad portuaria de Montevideo le despache las lanchas que tienen bandera uruguaya y patrón uruguayo y hacen base en buceo, para que, entre otras cosas, le pueda desembarcar los prácticos. A partir de ahí, recién puede iniciar la navegación al sur desde la costa de Montevideo, cuando realmente podía haber salido directamente por la costa bonaerense y dirigirse a través, por ejemplo, del Canal Magdalena hacia la Antártida, que no solamente es un trayecto más caro, más largo y más complejo, con lo que estás diciendo que es importante, porque los estudios de la Prefectura y de Hidrografía Naval indican que el 70% de las demoras y de las complicaciones de tráfico de los casi 5.000 barcos que ingresan a la Cuenca del Plata, que lo hacen por la economía argentina y no por la uruguaya, se produce justamente en este Canal del Indio, que es más largo, más caro y más peligroso. Es decir, este canal, que en realidad no condena a tener una dependencia de autoridades portuarias extranjeras, se lo reivindica en forma contradictoria a lo que levanta la bandera, por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Rosario, que siempre habla de los costos, habla de la eficiencia, habla que los argentinos no servimos para nada y todo lo que afuera es mejor, y que todo lo único que podemos hacer es exportar granos. Sin embargo, reivindica un canal que nos obliga a pasar por Montevideo, más largo y más caro, que justamente eso está, y todo el mundo tiene que saber que nuestros ríos están mantenidos con el esfuerzo de los productores y no de los exportadores de grano, porque no es lo mismo un productor de campo que un exportador. Recae sobre las espaldas de nuestros productores mantener un canal extremadamente caro y peligroso, cuando pudiera haber un canal más soberano, más barato y más náuticamente mucho más apto, ¿no? Y así estamos, y por eso somos muy críticos de que se haya, y que no había ningún motivo, porque si es un decreto que tiene como objeto privatizar, copiando el modelo de la ley Dromi, porque eso en realidad es un decreto que está basado en la ley Dromi, que lamentablemente está vigente, no tendría por qué necesariamente tomar una definición que aparece como encubierta, porque al fijar la boya que cita, está diciendo que no solamente da un poder para privatizar y para entregar el río a las empresas extranjeras, con el modelo que se había desarrollado en la década de 90, sino que también dice, por definición del presidente, que la Argentina a partir de ahora decide someterse a Montevideo y de todas las posibilidades que tenía disponibles, elige justamente el canal que nos obliga a lo que vos decís, a esa dependencia con un tercer país para poder hacer nuestro comercio exterior. Y no solamente para el comercio exterior, sino para la navegación para Argentina misma, todo eso que mencionaste recién, es decir, las lanchas, los prácticos uruguayos, todo eso hay que pagarlo. O sea, nosotros... Bueno, eso los mismos uruguayos hablan. Los mismos uruguayos hablan que las esperas promedio de 7 días de estos 5.000 barcos que vienen a Argentina, al ser obligados a ingresar por Montevideo, las esperas las hacen frente a Montevideo. Y ellos mismos dicen que recaudan entre 150 y 200 millones de dólares de servicios que se podrían dar como corresponde y por derecho propio no corresponde desde las costas argentinas, y podrían ser fuentes de desarrollo o por los astilleros que están en el puerto de La Plata o por eventualmente nuevos puertos que habría que hacer para sostener estos servicios. O sea, la economía argentina tracciona una cantidad de servicios náuticos y marítimos que realmente todo país razonable trata de que sean y enriquezcan el Producto Bruto de su país, porque así corresponde, porque es de derecho propio. Nadie quiere quitar nadie a los uruguayos. Que los barcos que vayan a Uruguay, es razonable que los gastos los hagan en Uruguay,
pero los buques que vienen a la Argentina y que generan, además del propio transporte propiamente dicho, una cantidad de actividad económica, realmente es poco explicable que la Argentina, que está asolada por la gran pandemia, no solamente del COVID, sino de la desocupación, entregue estos puestos de trabajo hacia otros países, ¿no? Por supuesto, y principalmente cuando nos vemos obligados a hacer a rendir esos tributos cuando lo que queremos es circular por Argentina. O sea, realmente me parece insultante. Me parece un agravio. Lo más grave de todo esto es que justamente el uso de esta palabra tan impropia como hidrovía, que es un sujeto geográfico indefinido, mutante, que no corresponde a los sujetos geográficos que nosotros aprendimos en las escuelas públicas, que tienen nombre y apellido. Nosotros sabemos bien qué significa el río Paraná, el río Uruguay, el río de la Plata, pero nadie sabe qué significa hidrovía. Y como nadie significa hidrovía y que lamentablemente se utilizó esa palabra nefasta en ese decreto, hizo que el presidente fuera engañado. Porque el presidente, al escuchar la palabra hidrovía, no advirtió que le habían escondido bajo de la alfombra el río de la Plata. O sea, más allá que yo estaría en desacuerdo, y estoy en desacuerdo, que el río Paraná sea entregado en su administración a las provincias que son litoraleñas de ese río, tendría cierta lógica. Pero la realidad es que se incorporan el Río de la Plata, que además de estar fuera de la jurisdicción argentina porque corresponde al Tratado del Río de la Plata, es una jurisdicción que tiene como autoridad de aplicación a la Cancillería, mal puede administrar el Ministerio de Transporte algo que no le corresponde desde el punto de vista jurisdiccional. Sin embargo, podemos decir que técnicamente el Producto Bruto de Tierra del Fuego o el Producto Bruto, por ejemplo, de Santa Cruz, son mucho más dependientes del Río de la Plata que el Producto Bruto de Misiones. Con lo cual es poco explicable que en ese club que se iba a formar y que además nunca se formó, porque evidentemente cuando el presidente anunció la creación de Hidrovía Sociedad Anónima, con la participación de los estados provinciales, dijo que se iba a conformar una empresa estatal, cosa que había preparado ya inclusive el decreto para que eso así sucediera. Sin embargo, solo faltó la voz de protesta de estos grupos transnacionales agrupados en la bolsa de cereales para que ese decreto quede cajoneado y sea reemplazado por otro que justamente borra con el codo todo lo que había dicho el presidente en su alocución cuando anunció la creación de la empresa esta estatal en la ciudad de Rosario. Con lo cual, la situación es muy compleja porque además de lo que políticamente es muy criticable, el decreto adolece de fallas técnicas muy groseras, por ejemplo, confundir los sujetos geográficos, ¿no es cierto? Y es poco explicable que a pesar de que ese famoso consejo de gobernadores fluviales quedó reducido a una miserable situación de una especie de comparsa acompañante como un grupo asesor, sin embargo también es poco explicable que si se trata de definir el futuro estratégico del Río de la Plata, estén ausentes, por ejemplo, las provincias patagónicas que dependen del Río de la Plata con mucha más, digamos, dependencia que las provincias fluviales, con lo cual ahí me parece que hay una confusión muy profunda que va a haber, que no sé cómo va a seguir este asunto, pero bueno, que esperemos que por lo menos los argentinos hagamos saber que nosotros no estamos conformes con este decreto, ¿no? Estamos alterando el concepto federal de la Argentina, ¿no es cierto? Porque le estamos quitando derecho a provincias que dependen de estos ríos. Otro tema que me parece bastante absurdo es que, según veníamos conversando hasta ahora, y a ver si me equivoco, Horacio, para navegar a Argentina estamos obligados a usar el Canal del Indio, por lo tanto, pasar por Montevideo, tributar en Montevideo, pero los costos del dragado constante que se debe hacer del Canal del Indio están a cargo de Argentina, ¿o me equivoco? Absolutamente, eso es lo más trágico de todo esto. Es que somos los argentinos los que pagamos un canal que nos somete a la pérdida de nuestra economía y a su vez subsidiamos el uso de nuestros ríos gratis
por las producciones que compiten contra nosotros, porque más allá del Mercosur, lo cierto es que tanto Brasil como Paraguay compiten con la soja argentina, con lo cual parece poco explicable que la Argentina subsidie a sus competidores, es decir, que los productores argentinos paguen un río que sus propios competidores usan gratis. Y acá los únicos beneficiados son los exportadores de grano, porque los exportadores de grano son multinacionales. No le interesa mucho que la soja sea brasilera, argentina, paraguaya, le interesa que sea barata. Con lo cual acá se produce algo muy, muy paradojal, que somos los propios argentinos que sostenemos ríos que están al servicio de intereses extranjeros, y no solamente al servicio de eso, que además lo pagamos nosotros, y que lo usan gratis nuestros competidores. A ver, ese es otro agujero negro de nuestra Constitución, Horacio, porque no hay ningún organismo que nos proteja de semejante arbitrariedad, porque, a ver, se supone que la firma de acuerdos, etcétera, no puede ser que sean los costos para uno y los beneficios para otro. Eso debería estar repartido, pero acá evidentemente llevamos solamente las de perder. Bueno, justamente por eso es lo que yo estoy planteando. Si uno analiza el decreto, que es importante también estudiar y leer los decretos que se publican en el boletín oficial, uno va a advertir que a veces uno va directamente al articulado y a veces omite prestarle atención a los considerandos. Y en este tipo de decretos, de pronto los considerandos son más importantes que el propio articulado. Si uno lee los considerandos que da lugar al justificativo de este decreto, va a ver que prácticamente es una apología de los 90. Y ahí viene todo esto, es decir, justamente toda la estructura jurídica alumbrada en los 90, que tenía como objeto la desestructuración del Estado Nacional y la entrega de soberanía, que lamentablemente a 30 años luz siguen estando vigentes en la Argentina, son los que justamente le dan el sustento legal para continuar con este modelo colonial que tenemos implantado. Justamente ese es el problema. El problema es que seguimos con una legislación que, a pesar de que los argentinos tenemos muy claro que las consecuencias están a la vista de lo que significó a la Argentina dinamitar su propio Estado, sin embargo seguimos insistiendo y fijando políticas que continúan basados en un basamento jurídico que es justamente lo que dio lugar a la ley Dromi y a todo lo que fue la reforma del Estado de los 90, que fue lo que nos ha dejado como estamos. Con lo cual es poco inteligente, porque de Einstein decía que es muy loco que alguien, repitiendo las mismas acciones, pretenda o espere diferentes resultados. Claro. O sea que nosotros estamos, digamos, haciendo una reflexión política sobre los errores geopolíticos de la década del 90 y, sin embargo, a la hora de los bifes, cuando llega el momento de las definiciones, seguimos atados a este tipo de cuestiones. Y me interesa mucho lo que vos estabas diciendo, esta especie de esquizofrenia argentina, este decreto que se lo levanta con la idea de levantarle federalismo, es lo más anacrónicamente unitario que se pueda pensar. Claro. Porque justamente lo que hace es consolidar al puerto de Buenos Aires como el furgón de cola de Montevideo y condenar a todas las provincias a una logística por camiones que hace que de pronto, tanto la Patagonia como el norte argentino, se hacen cada vez zonas inviables, porque los costos de transporte, lo que cuesta $1 transportar en un camión, lo que cuesta $100 transportar en un camión, cuesta $10 transportar en un ferrocarril y cuesta $1 por agua. Con lo cual es imposible que nosotros podamos consolidar las economías regionales de la Patagonia si insistimos en seguir alimentando la economía de esas zonas a través del camión y no utilizar las bondades que nos permite ese enorme patrimonio que tenemos los argentinos, que es el agua. Ahora, estando estas vías navegables que nos parten al medio y nos impiden, como bien aclarás, una libre navegación entre los puertos patagónicos con los puertos fluviales, por ejemplo, hace que prácticamente, y de hecho es así, no existan buques de bandera nacional y que no podamos poner al servicio de la economía las grandes ventajas que la logística por agua permiten, ¿no? Bueno, estamos sobre el tiempo disponible. Horacio, yo te pediría que lo más sucintamente posible nos digas de qué se trata la ley Dromi. Bueno, la ley Dromi fue la ley de reforma del Estado. Fue la ley que facultó al Poder Ejecutivo a prácticamente la liquidación de todos los activos de la Argentina, de las empresas públicas. Permitió dinamitar la estructura portuaria, que liquidaran todos los puertos,
que si liquidase las empresas públicas, que desapareciera ELMA, que desapareciera la flota fluvial del Estado. La ley Dromi fue la punta angular de todas las reformas del 90, por la cual prácticamente el Estado Nacional se retiró de todas las actividades estratégicas y fueron entregadas a las privatizaciones, fundamentalmente de las multinacionales. Ese es, digamos, el gran cambio geopolítico que, bueno, los resultados están a la vista. Horacio Tetamanti, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido muy valiosa tu intervención. Creo que le ha abierto la cabeza a mucha gente. Nos ha puesto al corriente de algo que pasó en la oscuridad, porque nadie está enterado prácticamente de esto, ¿no? Inclusive ocurrió justamente en la firma del 949, el día de la muerte de Maradona, de manera tal que prácticamente pasó desapercibido. Así que te agradecemos muchísimo y queremos que sepas que estamos a disposición para cualquier cosa que quieras dar a conocer. Bueno, por supuesto, agradecido soy yo por la invitación y siempre a disposición para que abordemos este tema tan importante para el futuro de la Argentina y de los argentinos, ¿no? Un gran abrazo, Horacio Tetamanti. Igualmente para ustedes. Gracias por la invitación. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia